Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Cáncer, cariño. ¿Cómo estás, mi querido cangrejito? No sé por qué siento un Tauro muy fuerte. Estoy empezando y ya siento un Tauro para vosotros. Mi querido Cáncer, las lecturas bonus son más espirituales, ¿vale? Ten mucho cuidado con las estafas. En los comentarios de YouTube yo no entrego ningún tipo de dato personal. Lo único que dejo es en la descripción de cada lectura es un correo. Si te interesa lo que es una lectura personal, a través de ese correo te pones en contacto, yo te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, pues bendiciones, ¿vale, mi cangrejito? Muy bien. Vamos a empezar, cariño. ¿Qué me dice el oráculo? Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude para Tauro. ¿Ves? Es que siento ese Tauro muy fuerte para ti, para Cáncer. Que Dios universo me ayude para Cáncer. Que Dios universo me ayude para Cáncer. A ver, cariño. Vamos a ver mi cangrejito. Es que ya cuando he empezado la lectura, he sentido un Tauro muy fuerte. ¿Qué quieres que te diga? Almas gemelas. El número 41, cariño. Siento, mi querido Cáncer, que tú me dices, Richard, me cuesta mucho olvidar a este hombre o a esta mujer. Como que siempre el recuerdo de esta persona está contigo. O muchas veces de repente te preguntas y dices, ¿por qué continúo con él? ¿Por qué continúo con ella? ¿Qué nos une a nosotros dos? ¿Por qué a veces de repente cuando quiero pasar página siempre está el recuerdo? ¿Por qué a lo mejor de repente cuando decidimos dejarlo, al final terminamos buscándonos? ¿Por qué, Richa, pasa esto? Porque siento que muchos de ustedes, mi querido Cáncer, has conocido lo que es a tu alma gemela. Hay una persona Cáncer que te piensa, pero veo que también posiblemente hay una distancia entre vosotros dos, ¿vale? Pero te piensa, mira esta cartita, cariño, tú has conocido a tu alma gemela, pero, mi querido Cáncer, es verdad que muchas veces las almas gemelas no se quedan juntos. Recuerda la mitología de las almas gemelas. Dos seres grandes que estaban unidos como siameses, cariño, dos piernas, dos brazos, etcétera, etcétera. Solamente estaban unidos por el costado, ¿vale? Solo por el costado. Entonces, mi querido Cáncer, pero cuando ellos estaban juntos, prácticamente se comían el mundo, podían con todo, pero se le había subido lo que es el ego. Empezaron a hacer daño, empezaron a destruir muchas aldeas. Entonces, al ver esto, Dios, ¿qué hizo? Les separó. ¿Vale? Uno al otro extremo del mundo, el otro al otro extremo del mundo. Y desde ese entonces las almas gemelas se empiezan a buscar, cariño. Se empiezan a buscar. Entonces nos dan a entender que al final las almas gemelas solamente aparecen para ayudarte. Solamente aparecen cuando tú de repente lo estás pasando mal. Se aman, se quieren, pero están destinados a tomar rumbos diferentes. ¿Vale, Cáncer? Muy bien. Te voy a sacar lo que es carta guía, carta consejo. Es muy importante que conozcas los conceptos. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo. Cáncer. Carta guía, carta consejo. Cáncer. Vamos a ver. Dice, la carta del juicio, cariño. Es muy importante, corazón, que empieces tu nueva vida. Tú vas a volver a coincidir otra vez con esta persona con la cual de repente ya no está contigo, pero tú tienes que continuar. Tú tienes que continuar. Yo siento, Cáncer, que tú con este chico, con esta chica, vosotros pues han coincidido en este tiempo, en este plano, cariño. Por eso que es muy difícil que tú te lo arranques del corazón, cariño. Es muy difícil. Vosotros vienen reencarnando vida tras vida, tras vida, tras vida. Se buscan, se buscan, se buscan, se buscan. Siempre se están buscando, cariño. Sé que a lo mejor de repente me dice, Richard, pero lo que tú me estás diciendo, todo es muy bonito, pero no estamos juntos. Yo le estoy pasando mal. ¿Qué te he explicado? Las almas gemelas se buscan, se apoyan, salen adelante, pero lamentablemente luego cada uno toma lo que es rumbo diferentes. Dicen que cuando las almas gemelas se conocen y todo funciona, están como pareja o hay armonía, porque también tu alma gemela puede ser tu padre, tu madre, tu hermano, hay armonía, tú reconoces que es tu alma gemela y tú lo aceptas y entonces vives en paz, cariño. Dicen que hay fiesta en los cielos. Fiesta en los cielos. Entonces, mayormente no pasa, pero suele suceder en algunos grupos. ¿Vale, mi cangrejito? Vamos a ver. Puede ser que muchos de vosotros están lidiando con un Piscis. Me sale un Virgo. Me sale Capricornio, Libra. Te enseño las cartas, cariño.
Te enseño las cartas, corazón. Ay, mi cangrejito. Yo creo que por eso tú estás un poco melancólico también. Richard, yo sé que es especial. Richard, yo sé que esta persona es muy importante, pero mira cómo me ha pagado. A lo mejor de repente con la carta del juicio también me dice mi querido cáncer de que tú como que estás lo que es en una etapa, en una faceta en la cual quieres darte una oportunidad y quieres pasar página, pero muy dentro de tu ser, en tu corazoncito, en algún lugar de tu corazoncito, lo tienes guardado ese sentimiento para él o para ella. La letra R, la letra V, la letra S y la letra D. Muy bien, corazón. Vamos a ver. Quiero que cierres tus ojitos, ¿vale, cáncer? Todo lo que tú visualices con el cuenco tibetano es un mensaje que Dios y el universo te quiere entregar. Uy, se paró. Lo siento. Muy curioso. Muy bien. Yo lo que veo, cáncer, a ti te viene lo que es algo muy importante en tu vida, regalos materiales, ¿vale? ¿Por qué? Porque toda la imagen que he tenido con el cuenco tibetano, he visto habitaciones con joyas, con tesoros. He visto habitaciones así, mi querido cáncer. Entonces, puede ser que te llegue, yo que sé, un regalo, puede ser que te llegue lo que es un préstamo, un trabajo bien remunerado, etcétera, etcétera. El otro mensaje, cáncer, yo he visto es como que tú hubieras estado vestido con un traje de una temporada pasada, pero el traje era precioso, unos colores preciosos, preciosos. Inclusive me atrevería a decir, cáncer, que a lo mejor de repente esos trajes son como más asiáticos, ¿vale? Más asiáticos, como que a lo mejor de repente tú hubieras pertenecido a lo que es a una dinastía. Puede ser de repente una dinastía china, puede ser japonesa también, porque los colores eran preciosos, cariño. Dime, mi cangrejito, si a lo mejor de repente tú me dices, Richard, me llama mucho la cultura asiática, ¿vale? Me llama la atención. Yo qué sé, cariño, la hora del sake en Japón, la hora del sake, los kimonos, yo qué sé, las geishas, te llama la atención mucho. Todo lo que está relacionado con la cultura asiática como Japón, China, te llama mucho la atención. Posiblemente, mi querido cáncer, puede ser que vosotros, esa parte espiritual, viene de ese lado, cáncer, viene de ese lado. Entonces, mi cangrejito, yo siento, cáncer, que vosotros vienen de una reencarnación y vosotros pertenecían a una familia o una dinastía muy importante, ¿vale? Muy importante. Vamos a continuar. A lo mejor de repente por eso que a lo mejor me dices, Richard, ahora que lo dices, he conocido una persona de ojitos rasgados como el mío, chinitos, pero Richard es más guapo que tú ya. Bueno, puede ser. Y te llama la atención. O tienes de repente, yo qué sé, ese bichito que te dice, quiero viajar a Japón, quiero viajar a China. No sé por qué, Richard, quiero hacer. No sé por qué, Richard, me encantan los budas. Me encanta todo lo que está relacionado con el cuenco tibetano, con el Tíbet. Da igual. Porque tú vienes de esas culturas, cariño. Vamos a ver cómo están tus energías. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Mi cangrejito. Esta carta. La carta del 10 de espadas. Se me cayó, cáncer. Ay, mi cangrejito. Muchos de vosotros es como que me dice Richard, cuando escucho tu lectura me alegras la vida. Estoy contento, estoy feliz. Pero luego otra vez caes lo que es en la depresión. Algo ha pasado en tu vida. O algo está pasando lo que es en tu vida en la cual de repente estás un poco triste, un poco melancólico. Todo va a pasar, cáncer. La carta también del 9 de pentáculos y tenemos lo que es la carta del 8 de pentáculos. Tienes esa ilusión o posiblemente me dices cáncer. ¿Cuánto daría porque esta persona se comunique conmigo? ¿Cuánto daría porque esta persona me diga algo? Tú estás esperando posiblemente contacto o comunicación de una persona muy especial para ti.
muy especial. Y puede ser que a lo mejor esta persona pues está tardando mucho en ponerse en contacto y esto te pone como deprimido, deprimida. Cariño, tienes que continuar con tu vida, tienes que seguir viendo para adelante, Cáncer. No puedes seguir atrapado con ese recuerdo. Que esta persona se pondrá en contacto porque son almas gemelas, pero tienes que continuar. La carta del paje de copas. Siento también, mi querido cangrejito, que posiblemente hay una persona que te ha reclamado algo y quizá de repente esto pues te tiene como un poco deprimido, deprimida, mi cangrejito, ¿vale? Hay alguien que te reclama. La carta también del diablo, sí. Hay una persona cáncer que a lo mejor de repente te está te está haciendo sentir culpable de algo que tú no has cometido, cáncer. O a lo mejor de repente esta persona te está reclamando algo que tú no has hecho, cáncer. Como que siempre está a la defensiva. Puede ser pareja, puede ser familia, puede ser un amigo, quien sea, pero está a la defensiva. Tú no sabes qué hacer con esta situación. A ti como que ya te está desbordando esto, mi cangrejito. Pero hay una persona que siempre te está reclamando, siempre está a la defensiva. O simplemente, mi cangrejito, a lo mejor tú me dices, Richard, esta persona no me quiere, esta persona no estamos nosotros lo que es una relación formal, pero cada vez que yo quiero rehacer mi vida, este chico o esta chica otra vez aparece. ¿Aparece para qué? Para destruir lo que es tu tranquilidad, cáncer. Entonces, tienes que tomar lo que es una decisión, ¿vale, cariño? Porque hay una persona que no te suelta. Puede ser tu ex. Puede ser tu ex que esta persona te escribe cuando a lo mejor de repente no está en contacto mucho tiempo, tú estás conociendo a un hombre, a una mujer y se pone en contacto otra vez y otra vez te hace ponerte nervioso o nerviosa, mi querido cangrejito. Vamos a continuar. ¿Qué más me quieren decir las energías para vosotros? Con mucha fe. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude, cáncer. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Vamos a ver, mi cangrejito, ¿qué más me dicen? Tenemos lo que es la carta de la sacerdotisa. Últimamente, cáncer, tú estás como muy intuitivo, como muy intuitiva, cariño. Como que tú me dices, Richard, mi intuición me está diciendo algo. Tienes que hacer caso de tu intuición, ¿vale, cáncer? La carta también del 9 de oros. Especialmente en los proyectos, cáncer, especialmente de repente lo que es en la parte material. Tu intuición te está diciendo algo para que tú crezcas lo que es en la parte económica. Vamos a seguir. La carta también del 6 de bastos y la carta también del 4 de copas. Posiblemente, mi querido cáncer, también hay una persona que a lo mejor te hace una propuesta. Esta persona veo que tiene un poder adquisitivo muy alto. Es una persona que tiene dinero, puede ser tu jefe, tu jefa, y esta persona, cariño, te hace una propuesta. Pero siento, cáncer, como que a ti te da miedo renunciar de repente lo que tú has logrado o lo que tú tienes, cariño. Entonces, como que me dice Richard, ¿por qué esta persona, por qué este hombre, por qué esta mujer no apareció antes? ¿Por qué no me hizo esa propuesta cuando tú de repente no estabas construyendo nada en tu vida? O de repente me dice Richard, este chico o esta chica siempre me gustó, pero sin embargo en su momento como que no te correspondió. Y ahora que tú ya estás empezando lo que es una relación formal, como que aparece y te hace lo que es una propuesta, mi querido cangrejito. Entonces, esto te tiene un poco nervioso o nerviosa. Posiblemente por eso que sale lo que es la carta del 10 de espadas, que no sabes qué decisión tomar, cariño, ¿vale? Tú tienes que hacer caso de tu intuición, cariño. Tú tienes que hacer caso de tu intuición. Siento que esta persona que te hace esa propuesta es tu alma gemela. Posiblemente esta persona puede ser que recién se da cuenta de esto, recién está reaccionando y pues quiere una oportunidad contigo, mi cangrejito, ¿vale? Richard no, solamente es mi amigo, mi amiga. Me ha dicho que me quiere ayudar de una forma desinteresada. Puede ser, porque recuerda, cariño, que las almas gemelas no todo tiene que ser pareja. A lo mejor es un amigo, es una amiga, pues que contigo se siente bien, que contigo sabe de que va a salir adelante, de que tú eres leal. Tú eres leal, mi cangrejito. Entonces, cariño, siento que hay una oportunidad, pero muchos de vosotros posiblemente ya tienen lo que es una historia. Muchos de vosotros posiblemente ya tienen su trabajo, su proyecto, sus cosas, pero hay una oportunidad. Vamos a ver qué más me dicen para solteros y solteras. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude, cáncer. Que Dios Universo me ayude, cáncer. Que Dios Universo me ayude. Solteros y solteras. Solteros y solteras. ¿Qué me dicen, cangrejito? Tenemos lo que es la carta de la muerte, la pasión.
Tenemos lo que es la carta también del 5 de bastos, la carta del as de oros y cierras con la carta del rey de espada. Vale, Cáncer, solteros y solteras. Siento, mi querido Cáncer, que estás en plan coqueteo, ¿vale? Hay una persona que te tira los tejos, hay una persona que te coquetea, hay una persona que te insinúa cosas, pero sin embargo es como que me dice Richard, bueno, es un calientaolla, Richard. Me dice que yo le gusto, me dice que me quiere, me hace propuestas, pero a lo mejor de repente cuando vosotros están a punto de quedar, esta persona te deja plantado, plantada, o de repente pierdes contacto, comunicación. Veo que esta persona en estos momentos también está luchando con sus sentimientos. Tiene un sentimiento por ti, pero posiblemente es una persona que le cuesta pues dar una decisión. Esto puede ser que muchos de ustedes Cáncer están lidiando con personas de elemento aire, tranquilamente, o personas que a lo mejor de repente le cuesta salir de su zona de confort, un Sagitario. Puede ser un Sagitario, puede ser un Libra, puede ser un Acuario también. Pero siento que esta persona, cariño, luego de una temporada, no va a ser de la noche a la mañana, tú con este chico, con esta chica, se van a dar lo que es una oportunidad. Y cierras con la carta del rey de espadas. Me están diciendo, cariño, que esta persona, pues, es una persona muy importante en tu vida. Siento que con esta persona que te da largas, vas a tener una relación, ¿vale? Muy bien. Vamos a ver carta guía, carta consejo, lo que es en economía. Carta guía, carta consejo. Economía. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, Cáncer. Que Dios universo me ayude para mi cangrejito. Que Dios universo me ayude para mi cangrejito. La carta del 10 de bastos. Es necesario un cambio, Cáncer. Si tú no estás bien en un trabajo, en un proyecto, es necesario un cambio. Muchos de vosotros, inclusive mi querido Cáncer, posiblemente se van a mudar, posiblemente se cambian de casa, de trabajo, inclusive de país. Vamos a ver qué más me dicen. Tenemos lo que es la carta también del caballo de bastos y la carta de la reina de oros. Me dicen, siéntete orgulloso, siéntete seguro y segura, porque este cambio que tú vas a hacer, te está esperando el dinero, te está esperando la oportunidad, inclusive lo que es el reconocimiento. Pero es muy necesario, es muy importante el cambio, cariño. Si tú me dices, Richard, quiero cambiarme de trabajo porque en este trabajo ya no aprendo más, hazlo. Richard, quiero irme a otro país porque siento que en mi país pues no hay reconocimiento, hazlo. Porque la suerte o la fortuna te está esperando, cariño, ¿vale? Te está esperando. Vamos a ver, mi cangrejito, qué más me quieren decir. Las características. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude para Cáncer. Que Dios universo me ayude para Cáncer. Las características. Vamos a ver, cangrejito. Las características Cáncer, ¿qué me dicen? Para muchos de vosotros, mi querido Cáncer, sí, vas a conocer a tu alma gemela, ¿vale? Hay una persona muy especial que tú vas a conocer, Cáncer, pero muy, muy especial. Hay una persona, ¿vale? Mira. Mira esta carta, cariño. Vas a conocer a alguien muy especial. Yo creo que es alma gemela. Abre tus brazos y recíbelo, Cáncer. Recíbelo a esa persona. Puede ser que muchos de vosotros, esta persona, ya vosotros se han estado atrayendo con la mente ya. Puede ser una persona de elemento agua. Entonces, a lo mejor es otro Cáncer, Escorpio y también puede ser un Piscis. Al margen del signo, cariño, del elemento, esta persona puede ser de piel blanca, piel trigueña. Si son mujeres, cabello largo, un poco ondeado, se pinta de algún color. Inclusive puede ser que tenga hijos, familia. Puede ser madre soltera, también puede ser padre soltero. Para muchos de vosotros también posiblemente hay una persona que no supera los 30 años, inclusive los 40 puede ser. Esta persona se pone en contacto contigo o te hace una propuesta para una invitación. Puede ser a través de un correo, de una carta o de repente, sorpresa, te toca la puerta y aparece. Esta persona, si es hombre, algunos de ellos tienen tatuaje en el brazo, muchos tatuajes, o en cualquier parte de su cuerpo. Delgado, físicamente está muy bien. Cabello negro o cabello castaño. Tiene un poco de barba, cejas pobladas. Puede ser de la costa, puede ser del Mediterráneo, o esta persona a lo mejor de repente corazón viene, yo qué sé, de los Emiratos Árabes, de Pakistán, de la India, de esos lugares. O puede ser también de repente, cuando te digo lo que es el Mediterráneo, puede ser Italia, puede ser también lo que es Portugal, puede ser también lo que es España, parte de Francia, Alemania también, lo que está en el Mediterráneo, ¿vale?
dentro del Mediterráneo. ¿Por qué te digo esto? Porque es una persona que tiene un colorcito de solcito, de playa, o es una persona que a lo mejor le encantan los deportes acuáticos o vive cerca de la playa, de la costa. Para muchos de vosotros también, mi querido Cáncer, hay un recuerdo. Siento que el recuerdo también está relacionado con personas que superan los 40 años. Veo que a lo mejor me dice Richard, extraño mucho a ese amigo o esa amiga con la cual de repente vosotros no tienen contacto. Veo que este chico o esta chica también te extraña. Vosotros, cariño, sois almas gemelas. Por eso que vosotros se extrañan, por eso que vosotros se piensan. Siento que el destino se va a encargar de cualquier forma de tratar de que ustedes dos coincidan otra vez, ¿vale? Si hay una persona que tú todavía tienes en tu sentimiento, vosotros van a coincidir tarde o temprano, mi querido cangrejito. Te quiero, cariño. Hasta la vista y sé feliz. Gracias por tu apoyo.